Hola niños, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Imagínense que esta mañana por errores técnicos la clase de español no quedó grabada. Sin embargo, en este momento voy a hacer un video explicando nuevamente el tema para quienes no pudieron asistir a la clase o para quienes quieren y desean repasar el tema, ya que de pronto algo no quedó muy claro. ¿Listo? Esta mañana nosotros estuvimos trabajando el tema de palabras primitivas y palabras derivadas. Entonces vamos a explicar primero qué son las palabras primitivas. Las palabras primitivas son aquellas palabras sencillas que no se crean ni se construyen a partir de ninguna otra palabra. Tengo, por ejemplo, la palabra sol. Sí, es una palabra simple, no se construye a partir de ninguna palabra, es simplecita ella misma, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, la palabra flor. Tengo, por ejemplo, la palabra pan. Tengo, por ejemplo, la palabra sal, ¿cierto? Entonces, esas son las palabras primitivas. Son aquellas palabras sencillitas que se construyen por sí mismas, ¿cierto? Y ahora entonces tengo las palabras derivadas. Las palabras derivadas son aquellas que se construyen o que se forman a partir de una palabra simple o una palabra primitiva. Voy a poner el siguiente ejemplo. Digamos, yo tengo esta que viene siendo flor, ¿cierto? Entonces, la palabra primitiva vendría siendo la palabra flor. Resulta que a partir de la palabra flor yo puedo construir otras tantas, como por ejemplo el florero, que es donde guardo yo todas las flores, como por ejemplo la floristería, que es a donde compro o a donde me venden las flores. Tengo por ejemplo la palabra florecer, que es cuando una flor está cerradita y cuando florece significa que quedó así bien hermosa. Tengo, por ejemplo, la palabra florista. El florista es aquella persona que se dedica como al cuidado y arreglo de las flores, digamos los que hacen ramos de flores y las ponen súper bonitas, ese es el florista. Entonces, todas esas palabras que conformé o que formé a partir de la palabra principal que es flor, me sirven o se llaman más bien palabras derivadas. Ahora, tengo que tener en cuenta algo muy importante y es que las palabras derivadas tienen que tener su significado muy similar o tienen que relacionarse mucho con la palabra principal. Es decir, en Bogotá, por ejemplo, hay un barrio que queda ahí en Engativá que se llama Florida, ¿cierto? La palabra Florida dentro de sí misma integra la palabra flor, pero no tiene nada que ver con las flores, ¿sí? No me sirve ni se relaciona en absolutamente nada con las flores. Entonces, en ese caso, no me serviría como una palabra derivada. ¿Sí? Porque es algo muy diferente, mientras que el florero sí es donde guardo las flores, la floristería es donde vendo las flores, florecer tiene que ver con el proceso de la flor en el que se abre, entonces todo tiene que ver con la palabra principal, con el significado de la palabra principal. Vamos a mirar otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, la palabra pan, ¿cierto? Y resulta que la palabra pan me construye otras palabras. Me construye la palabra panadero, la palabra panadería, la palabra pancito, me construye la palabra panzerotti, por ejemplo, y todas esas tienen que ver con la palabra principal, que es la palabra pan, ¿cierto? Voy a darles otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra sol. La palabra sol me construye otras palabras. Entonces, la palabra sol viene siendo la palabra primitiva, mientras que las palabras derivadas de esa palabra sol pueden ser soleado, parasol, solecito, solazo, ¿sí? Todas esas palabras tienen que ver mucho con el significado de la palabra principal, que es la palabra sol. Pero entonces, si yo, por ejemplo, hiciera la palabra soldado o soltero, son palabras que sí tienen dentro de su construcción la palabra sol, pero no se relacionan y no tienen nada que ver con el sol, ¿cierto? Su significado no tiene nada que ver. Entonces, por eso no se convierte en una palabra derivada de sol. Tengo, por ejemplo, la palabra chocolate, ¿cierto? El chocolate es la palabra
primitiva o principal. ¿Y qué palabras se derivan de esa palabra chocolate? Chocolatero, chocolatería, chocolatoso, ¿cierto? Todas esas palabras que tienen que ver con el significado de la palabra primitiva, que es la palabra chocolate, vienen siendo entonces palabras derivadas. ¿Listo? A lo largo de esta semana vamos a continuar con la explicación. Si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, si de pronto yo no estoy siendo muy clara, por favor me cuentan y así vamos repasando y vamos recordando nuestro tema. ¿Listo? Les mando un abrazo, les mando muchos besitos, se portan muy juiciosos, nos vemos nuevamente el día de mañana, ¿listo? Bye.